definición sencilla del objeto del derecho internacional privado la podríamos plantear desde esa área o rama del derecho que se ocupa de la regulación de las relaciones internacionales entre sujetos de derecho privado, fundamentalmente entre individuos y empresas. Esto dentro de todos los ámbitos posibles del derecho, derecho de familia, derecho comercial, derecho civil, responsabilidad civil extracontractual, contractual, en fin. Lo cual significa que a pesar de la sencillez de su definición, sin duda es una materia muy compleja porque involucra elementos del derecho interno, del derecho internacional, del derecho público y del derecho privado. De manera general, la pregunta fundamental que resuelve el derecho internacional privado es la de cómo se regulan o cuál es la ley aplicable a esas relaciones de derecho internacional privado. Y esa pregunta tiene diferentes elementos o diferentes aspectos que llenan de contenido esta área del derecho. El primero de los elementos que tienen relación entonces con esa pregunta de la regulación de las relaciones privadas internacionales es cuál es la ley aplicable a esas relaciones privadas de derecho internacional. ¿Y por qué la pregunta es relevante? Porque si nos situamos desde la perspectiva del derecho internacional público, claramente los sujetos son los estados y claramente, como ya lo hemos visto en otras presentaciones de esta misma serie, existen unas fuentes que además de las discusiones son fuentes medianamente definidas, todas del derecho internacional. Mientras que cuando hablamos de los problemas del derecho internacional privado, vemos una multitud de fuentes que nos llevan a responder la pregunta o que nos permitirían ayudar a responder la pregunta de cómo se regulan esas relaciones privadas internacionales. Desde esa misma perspectiva, también es muy importante ver que el derecho internacional privado involucra problemas de jurisdicción, es decir, de juez competente. ¿Quién es el juez llamado a resolver los asuntos de derecho internacional privado? De nuevo, en contraste con el derecho internacional público, que con mayor o menor alcance tiene unas instituciones reguladas y claras a las cuales los estados pueden acudir a resolver sus conflictos. Adicionalmente, en el derecho internacional privado, otra de las materias objeto de esta regulación es cómo se define la nacionalidad tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas, porque podemos entender si estamos hablando de relaciones privadas internacionales, algo nos tiene que definir esa internacionalidad y sin duda es el concepto de nacionalidad. Y finalmente, también dentro de la tradición jurídica del derecho internacional privado, está comprendido dentro de su objeto el tema del tratamiento de los extranjeros, es decir, de las regulaciones del derecho internacional privado, en buena parte depende cuál es la mirada que tenemos hacia el extranjero, si es una mirada integradora, si es una mirada excluyente, porque las normas del derecho internacional privado también son expresión de las políticas de los estados en ese sentido. Entonces, de manera general y resumiendo un poco, el objeto del derecho internacional privado, derivado de la necesidad de resolver los asuntos entre sujetos privados internacionales, lleva a que el mismo esté compuesto por cuatro grandes temas. Los conflictos de leyes, es decir, cuál es la ley aplicable a los asuntos de derecho internacional privado. Segundo, los temas de conflicto de jurisdicción, es decir, cuál es el juez competente para resolver los asuntos de derecho internacional privado. En tercer lugar, el tema de la nacionalidad desde la perspectiva del derecho internacional, obviamente combinada con el derecho interno porque es inevitable. Y en cuarto lugar, cuál es el tratamiento de los extranjeros, justamente para ver cuáles son las implicaciones de tener o no la nacionalidad de un determinado Estado. Decíamos hace un momento que una de las complejidades del derecho internacional privado es justamente su relación entre el derecho interno y el derecho internacional. En relación con el derecho interno, es importante ver
lo relativo a las fuentes que nos permite llegar a la solución de los asuntos del derecho internacional privado, para ver que una buena parte de esas fuentes es justamente parte de los derechos internos de los estados. No hablamos en estricto sentido de normas de derecho internacional o de derecho internacional público. Sin embargo, si queremos establecer una relación entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado, sin duda nos tenemos que referir al tema de los tratados internacionales. Porque haciendo una revisión de los temas que ya habíamos indicado como parte del derecho internacional privado, podemos ver que el derecho internacional público se ha ocupado de regular varios de los temas allí planteados a partir de tratados internacionales. Desde esa perspectiva podemos encontrar tratados internacionales en materia de, mencionaba yo, el derecho de familia, como por ejemplo la Convención Interamericana sobre Ley Aplicable a las Adopciones Internacionales, simplemente por citar un ejemplo. O desde las relaciones comerciales, la Convención Europea sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales Internacionales. Desde esa perspectiva, entonces, el derecho internacional público provee ciertas normas uniformes en materia de conflicto de leyes, que era el primer tema que mencionábamos como parte del derecho internacional privado. Desde otra perspectiva, hablábamos también del conflicto de jurisdicciones. Sin duda, el tema del conflicto de jurisdicciones presenta un mayor grado de dificultad en regulación internacional, porque los estados son muy celosos en el momento de definir quiénes son los jueces competentes para resolver los asuntos que a ese estado le interesa. Sin embargo, encontramos también en el ámbito internacional convenciones internacionales que regulan los aspectos de competencia judicial en la esfera internacional, de manera que los estados se pongan de acuerdo para definir en aquellos asuntos en los cuales existe un elemento extranjero, cuál será el juez competente para resolver ese asunto. Hablábamos también de la nacionalidad y el tratamiento de los extranjeros. Sin duda, dos temas que, si bien son del derecho internacional privado, podemos ver cómo tiene una estrecha relación, por ejemplo, con el tema de los derechos humanos y, en consecuencia, de la regulación internacional de los derechos humanos. Todas las personas tenemos derecho a tener una nacionalidad, todas las personas tenemos derecho a una protección mínima de los derechos fundamentales. Desde la perspectiva de los extranjeros, es el derecho internacional el que se ha ocupado de regulación, como por ejemplo los temas de asilo, de refugio, cómo evitar los casos de apatridia, cómo tratar a los apátridas en un momento dado, claro, siempre buscando que exista el menor número de personas en condición de apatridia. Todos estos elementos del derecho internacional público, todos estos tratados de derecho internacional, sin duda confluyen para elementos de solución a los asuntos del derecho internacional privado. De ahí una relación claramente importante e inescindible de esas dos ramas del derecho internacional público y del derecho internacional privado, fundamentalmente bajo el hilo conductor de los tratados internacionales. Lo que hasta acá hemos mencionado hace referencia a las preguntas del derecho internacional privado clásico, es decir, al conflicto de leyes, al conflicto de jurisdicciones, a los temas de nacionalidad y tratamiento de los extranjeros. Sin embargo, vale la pena referirnos a aquellos asuntos que hoy son objeto de un mayor desarrollo del derecho internacional privado y que sin duda generan otras miradas del mismo. En primera instancia podremos referirnos a la mirada del derecho internacional privado desde el sistema anglosajón, es decir, desde el common law. Al respecto, fundamentalmente en los Estados Unidos se ha desarrollado otra manera de resolver los conflictos de leyes, de manera que mientras el sistema clásico de origen romano-germánico le ha apuntado fundamentalmente a la solución de conflicto de leyes mediante reglas de conflicto, el common law ha construido una teoría diferente, que es la teoría de la proper law, que lo que busca es no establecer silogismos rígidos propios de nuestro derecho, sino en cada caso buscar la ley más apropiada para resolver el asunto. Teoría que hoy por hoy es muy importante también en el derecho continental y en el derecho internacional privado en general, en referencia a los contratos internacionales, punto que quiero tratar específicamente como un tema de debate o más bien de avance actual del derecho internacional privado.
¿Y por qué podemos decir que es más importante para los comerciantes internacionales que se busque la ley más apropiada a su contrato? Simplemente porque están interesados de sacar sus discusiones del derecho interno y de verdad dejárselas al derecho internacional, en este caso al derecho internacional comercial. En este sentido, tratados internacionales también suscritos en el ámbito continental, no solo o de Europa continental y no solo en el sistema anglosajón, han dado cuenta de esa teoría de la ley más apropiada para regir el contrato internacional, de manera que el contrato internacional sea observado en todos sus elementos objetivos y en sus detalles para definir cuál es ese derecho o esa ley más apropiada al caso. Y hago la distinción entre ley más apropiada o derecho más apropiado porque incluso en los contratos internacionales no es necesario escoger una ley interna, es decir, una ley perteneciente a la soberanía de un Estado, sino que los contratantes pueden escoger para su contrato principios como UNIDROIT, los principios Lando europeos, en fin, una serie de disposiciones no incorporadas en los tratados internacionales, incluso no incorporados en las leyes internas, que vengan a regir las relaciones comerciales internacionales. En ese sentido, este es un avance del derecho internacional privado actual, fundamentalmente en materia de comercio internacional. De otro lado, quisiera llamar la atención sobre el ingreso al derecho internacional privado del derecho internacional económico, porque si bien hemos dicho que el derecho internacional privado se ocupa de las relaciones de los particulares o de los individuos o de los sujetos de derecho privado con otros sujetos de derecho privado, es innegable la importancia que hoy recobran las relaciones de los sujetos privados con los estados, particularmente de los inversionistas. Entonces, si bien el derecho internacional económico responde más al derecho internacional público, no quisiera dejar de lado esa relación que es cada vez más palpable entre sujetos de derecho privado y sujetos estatales, que se reflejan fundamentalmente en el régimen internacional de inversiones, que tienen otra forma de solucionar conflictos, tanto de ley aplicable como de juez competente, pero que sin duda hoy hacen parte fundamental del mundo jurídico del derecho internacional. Quisiera también referir a la importancia del derecho internacional de familia. Tal vez es un tema poco tratado por el derecho internacional público y muchas veces incluso por los derechos internos en ese aspecto internacional. Pero hoy vemos cómo desde una institución como la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado hay una especial preocupación por temas como la sustracción internacional de niños, comúnmente llamada secuestro internacional, por la adopción internacional de niños, niñas y adolescentes, que también se refleja en un problema muy importante para los estados. Y finalmente, hoy por hoy también hay una importante discusión en temas como, por ejemplo, la subrogación de vientres. Si vemos, son temas del derecho interno, temas que le interesan a los estados, pero en los cuales el derecho internacional público ha hecho una presencia innegable. En ese sentido, simplemente quisiera dejar planteado para el debate, para la reflexión, para la discusión, en la importancia que existe de ese diálogo entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado, porque hoy por hoy, sin duda, las relaciones privadas de carácter internacional son cada vez más importantes para los estados, entendidos también en su concepto de derecho internacional público.